Atribución externa. La casualidad se asigna un factor, a un agente o a una fuerza exterior. Los factores externos se salen fuera de control. Usted percibe que no tiene ninguna opción, entonces su comportamiento está influenciado, limitado o aún totalmente determinado por influencias fuera de su control. Por lo tanto, usted se siente como no responsable por su comportamiento. Un ejemplo genérico es el tiempo. También se le conoce como atribución circunstancial. Atribución interna. La casualidad se asigna a un factor, a un agente o a una fuerza interior. Los factores interiores caen dentro de su propio control. Usted puede elegir comportarse de una manera particular o no. Su comportamiento no es influenciado, limitado o totalmente determinado por influencias fuera de su control. Por lo tanto, usted se siente responsable. Un ejemplo típico es su propia inteligencia. También se le conoce como atribución disposicional. Consistencia de la información. El grado en el cual el agente adopta el mismo comportamiento ante un evento en diferentes oportunidades. Distinción de la información. El grado en el cual el agente adopta diversos comportamientos ante diversos eventos. Información consensuada. El grado en el cual otros agentes adoptan el mismo comportamiento ante el mismo esfuerzo. Un factor interno e inestable sobre el que podemos ejercitar mucho control. Capacidad. Un factor relativamente interno y estable sobre el cual no ejercitamos mucho control directo. Nivel de dificultad de la tarea. Un factor externo y estable que está en gran parte más allá de nuestro control. Suerte. Un factor externo e inestable sobre el cual ejercitamos muy pequeño control. La congruencia se refiere si la respuesta que se observa en el individuo es congruente a la situación. La distintividad es la explicación a por qué el comportamiento es inusual en la situación. El consenso se refiere a si las demás personas responden de igual manera a la misma situación. Según Worcester, investigaciones recientes han puesto en duda qué tanto pasamos en verdad por este cálculo de causas descrito por Cayley. A la hora de las atribuciones hacen referencia a que no solo explicamos en base al proceso de covariación, sino también a la condición extraña que lo produjo. Según Morales, lo saliente refiere a la situación, pero para el observador lo observable es la conducta. Las diferencias motivacionales son claras. Una atribución externa permite al actor, en muchos casos, eludir las responsabilidades que se puedan derivar de una conducta poco apropiada y mostrar una flexibilidad y una capacidad de adaptación en otros. Error de atribución. El primero es el que llama Echevarría psicologización. Se refiere a seguir haciendo juicios atribuidos relativos a disposiciones internas, a pesar de tener información que demuestre lo contrario. El segundo habla sobre el atribuir causas internas al éxito del grupo y por otro lado atribuir causas externas al grupo opuesto o rival, en caso de que tengan éxito. Atribución y relaciones intergrupales. Existen una serie de tendencias que nos llevan a hacer atribuciones por el hecho de pertenecer a un determinado grupo. La pertenencia a un grupo nos lleva a cometer dos tipos de errores. Error de atribución último. Este error se refiere a nuestra tendencia a favorecer con nuestras explicaciones a los miembros de nuestro grupo de pertenencia y no a los miembros de otros grupos. Error de atribución grupal. Se pone de manifiesto la tendencia de los miembros de un grupo
a considerar que las acciones o conductas de los miembros de otros grupos van dirigidos a su grupo de forma intencionada. Cuando los errores de atribución se refieren a las relaciones entre grupos, el mecanismo que explica dichas atribuciones se denomina error último de atribución, error fundamental de atribución, tendencia de los observadores a subestimar las influencias situacionales y a subestimar las influencias disposicionales sobre la conducta de los demás. Consiste en poner desde el punto de vista de otra persona para así ser capaz de saber por qué ha hecho una determinada acción. Cometemos el error de atribución cuando explicamos la conducta de otras personas, pero no cuando explicamos la nuestra. Los errores de atribución, básicamente, los estudios para desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico, relevar la manera en que pensamos respecto a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué cometemos el error de atribución? Diferencia de perspectiva. Nuestra perspectiva es diferente cuando actuamos a cuando observamos. Cuando actuamos se lo atribuimos a la situación. El efecto del tiempo, el observador va dando cada vez más crédito a la situación. No solemos ser autoconscientes. Cuando nuestra atención se centra en nosotros mismos, nos atribuimos más responsabilidades. El desconocimiento del otro. Cuando menos oportunidad tenemos de observar las conductas de las personas en contexto, más la atribuimos a su responsabilidad. Diferencias culturales. Nuestro punto de vista occidental del mundo nos predispone a asumir que las personas no son las situaciones causa de los hechos. Uso de la teoría de la atribución. Aplicaciones. Psicología, derecho penal, ético, toma de decisiones, entendimiento de la predisposición cognitiva, recursos humanos, valoraciones, autovaloraciones, valoración de los pares, etc. Educación. Comunicación comercial. Aplicada a la publicidad, la teoría de la atribución sostiene que los consumidores pueden atribuir requisitos distintos a los que el publicista desea vender del producto publicitado. Esta teoría sugiere que los mensajes con dos aspectos, incluyendo la información negativa del producto, pueden conducir a las audiencias a pesar que el publicista está informando la verdad. Los esquemas. Los esquemas poseen conocimientos abstractos fundamentando a través de episodios, eventos o datos. Se ponen en marcha de manera automática y son bases de conocimiento que contienen también información para la acción. Hay algunos patrones de pensamiento relativamente estables que producen la regularidad de las interpretaciones acerca de un determinado conjunto de situaciones. Tipos de esquemas. Esquemas del yo. Esquemas de personas. Se refiere a bloques de conocimiento sobre rasgos de conocimiento, motivos y atributos relativos a determinados tipos de personas. Esquemas de roles. Se refiere a estructura cognitiva que organiza el conocimiento sobre conjunto de normas y conductas asociadas a la posición del rol. Esquema de grupos o categorías sociales. Son representaciones sociales o estereotipos grupales. Esquemas de sucesos. Son estructuras cognitivas integradas por el conocimiento asociado a sucesos. Esquemas de resolución del problema. Basan el conocimiento sobre estructuras útiles para resolver el problema. Están muy mediatizados por el factor educación. Cognición social. Es el campo de los saberes y competencias relativas a las personas, a las relaciones interpersonales que intervienen entre el individuo identificados por parámetros personales y funcionales, en relación inmediata o retransmitida a las relaciones en el seno de un grupo humano o entre grupos, a las situaciones sociales. La teoría de la cognición social se ocupa esencialmente del modo como funciona el universo cognitivo del hombre de la calle, atribuyendo las diferencias que se plantean con el pensamiento científico a errores en el proceso lógico de pensar. Errores cognitivos. Los errores sistémicos que se dan en el pensamiento del depresivo mantienen la creencia del paciente en la validez de sus conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria. Las principales distorsiones cognitivas son: pensamiento dicotómico. Consiste en ver las cosas como blancas o negras,
falsas o verdaderas, felices o infelices, no dándose cuenta de que estos conceptos son los extremos de un continuo. Sobregeneralización. Consiste en ver un simple suceso negativo como un modelo de derrota o frustración que nunca acabará. Abstracción selectiva. Poner toda la atención en un detalle sacándolo de su contexto, ignorando otros hechos importantes de la situación y definiendo toda la experiencia sobre la base del detalle. Desclarificación de la experiencia positiva. Consiste en no tener en cuenta las experiencias positivas y mantener una creencia negativa que no está basada en su experiencia diaria. Inferencia arbitraria. Ver las experiencias como negativas existiendo o no evidencia a favor. Magnificación y o minimización. Consiste en acrecentar sus errores y los éxitos de los demás. Razonamiento emocional. Asume que sus sentimientos negativos son el resultado de las cosas son negativas. Debería. Intentar empujar y mejorar a sí mismo como debería, tendría que, debo hacerlo mejor. Etiquetación. Esta es una sobregeneralización mayor. Cuando se equivoca dice, soy una persona muy estúpida. Personalización. Consiste en ver a sí mismo como la causa de algunos sucesos externos desafortunados o desagradables de los que no es responsable. Siendo la cognición social la disciplina que lucha contra la distorsión de la realidad, de la coherencia en un mundo que ha sido llevado a límites insospechados, el hombre tiene un entorno complejo. Se ha creado una lluvia de información que es recibida y demandada una respuesta con un torbellino de diversos estímulos. Los sentidos se ven sobresaturados de información, teniendo como reto el logro de desarrollar estrategias que nos permitan acomodar las capacidades a las diversas demandas cognitivas. Un necesario ajuste social, el cual requiere apoyo para poder sobrevivir a la presión informativa que se tiene hoy en día. ¿Cómo la entendemos y recordamos para un buen empleo de dicha información? Y poder crear un juicio de las acciones que se han realizado. La información que nos llega de diversas formas nos hace crear hipótesis con base a lo observado de una forma empírica. Pues las experiencias que ya hemos tenido nos ayudarán a crear un juicio, tomando en cuenta los acontecimientos expuestos. Y con ayuda de la memoria podemos adaptar las vertientes de los avances generados. De un modo vanguardista, el cognitivismo va a la par, siendo esto el gran reto de la cognición social.